México está lleno de historias que han sobrevivido durante siglos. Algunas son simples leyendas, pero otras han hecho que miles de personas aseguren haber vivido o escuchado algo imposible. México es conocido por tener una de las mejores gastronomías del mundo, por sus playas, su cultura y por recibir millones de turistas cada año. Pero esa es solo una cara del país. Existe otra cara, una llena de leyendas, lugares abandonados, desapariciones, casos sin resolver y sucesos que, hasta el día de hoy, siguen siendo un misterio. Hoy recorreremos el iceberg de México, desde el nivel 1, donde encontraremos las historias más conocidas, hasta el nivel 10, donde veremos los casos más perturbadores y escalofriantes. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a descubrir el lado más oscuro de México. Nivel 1. La Llorona. En las calles más solitarias de México existe una historia que ha sobrevivido durante siglos. Dicen que cuando la noche cae y el silencio cubre los pueblos, una figura vestida de blanco aparece cerca de ríos, canales y caminos abandonados. Una mujer que camina sin rumbo, con un lamento que hiela la sangre. ¡Ay, mis hijos! La leyenda cuenta que una mujer llamada María, cegada por la desesperación, perdió a sus hijos y desde entonces quedó condenada a buscarlos por toda la eternidad. Pero lo más extraño es que esta historia no parece tener un solo origen. Algunos creen que nació durante la época colonial, mientras que otros la relacionan con antiguas leyendas mexicas sobre una mujer que anunciaba una gran tragedia. A lo largo de los años, muchas personas han contado experiencias similares: sombras blancas cerca de ríos, llantos inexplicables y voces que desaparecen cuando alguien intenta acercarse. ¿Una leyenda creada para asustar? ¿Una leyenda que se ha mantenido viva durante siglos? ¿O algo que aún no tiene explicación? En nivel 2, Isla de las Muñecas. En un lugar escondido entre los canales de Xochimilco existe una isla donde el silencio se siente diferente. Rodeada por agua y vegetación, se encuentra un lugar que durante años ha causado miedo y curiosidad a miles de personas. Un sitio lleno de cientos de muñecas antiguas colgadas de árboles, paredes y estructuras abandonadas. La historia cuenta que el dueño del lugar, Julián Santana, encontró el cuerpo de una niña que había muerto ahogada cerca de la isla. Según la leyenda, poco después comenzó a escuchar extraños sonidos y aseguró que el espíritu de la niña seguía presente. Como una forma de protección, comenzó a colocar muñecas alrededor de la isla. Pero con el paso del tiempo, el lugar se llenó de cientos de ellas. Visitantes aseguran haber visto muñecas que parecen cambiar de posición, mover los ojos o incluso escuchar susurros entre los árboles. ¿Simple sugestión causada por un lugar abandonado o realmente algo quedó atrapado en esa isla? Nivel 3. El Callejón del Aguacate. En la Ciudad de México existe un callejón del que muchos prefieren no hablar cuando cae la noche. Ubicado en la zona de Coyoacán, el Callejón del Aguacate es conocido por una de las leyendas urbanas más inquietantes de la capital. La historia más famosa cuenta que, durante la época del México antiguo, un soldado atormentado por la guerra habría encontrado a un niño en el callejón. Según la leyenda, después de un terrible suceso, el espíritu del niño quedó atrapado en ese lugar. Desde entonces, habitantes y visitantes han contado historias de apariciones, ruidos extraños y una sensación de ser observados al pasar por ahí. Algunos dicen haber visto la figura de un niño en medio de la oscuridad. Otros aseguran haber escuchado una voz llamándolos cuando no había nadie cerca. Pero lo más extraño es que, aunque muchas versiones cambian con el tiempo, todas tienen algo en común: la sensación de que ese callejón guarda una historia que nunca terminó. Nivel 4. Túneles debajo de la CDMX.
bajo las calles más transitadas de la Ciudad de México, podría existir un mundo que casi nadie conoce. Durante décadas han circulado historias sobre una red de túneles ocultos bajo el centro histórico. Algunos fueron construidos en la época colonial para conectar iglesias, edificios gubernamentales y antiguas casas de familias importantes. Otros aseguran que incluso existen pasadizos mucho más antiguos, pertenecientes a la antigua México Tenochtitlan, hoy enterrada bajo la ciudad moderna. Que en las noticias a nivel nacional dicen que alguien se arrojó a las vías del metro. Con el paso de los años, trabajadores y arqueólogos han encontrado túneles, cámaras y estructuras que permanecieron ocultas durante siglos. Sin embargo, muchas zonas siguen siendo inaccesibles para el público. Eso ha dado origen a teorías que hablan de pasadizos aún sin explorar, salidas secretas e incluso habitaciones olvidadas bajo la capital. Abel Senk, Mata Viejitas. Finales de los años Kaitun y principios de los 2000, una persona sembró el miedo entre los adultos mayores de la Ciudad de México. Las víctimas tenían algo en común. Todas eran personas de la tercera edad. El responsable se ganaba su confianza, entraba a sus casas y, una vez dentro, las asesinaba. Durante años, la policía creyó que buscaba a un hombre, pero en 2006 ocurrió algo que nadie esperaba. La persona detrás de los asesinatos era una mujer. Su nombre era Juana Barraza, conocida por los medios como la Mataviejitas. Antes de ser detenida había trabajado como luchadora profesional, y esa fuerza física le permitía dominar a muchas de sus víctimas. Las autoridades le atribuyeron múltiples homicidios, aunque durante años existieron dudas sobre si todos los casos correspondían a la misma persona. Su captura puso fin a uno de los casos criminales más impactantes en la historia de México. Pero una pregunta sigue rondando este caso. ¿Cuántos asesinatos cometió realmente? Nivel 7. El Mocha Orejas. Durante la década de los country, un secuestrador sembró el miedo en la Ciudad de México con un método que estremeció a todo el país. Las víctimas eran retenidas mientras sus familias recibían llamadas exigiendo grandes sumas de dinero. Pero lo que hizo que este caso se volviera uno de los más aterradores fue la forma en que presionaba a los familiares. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que dieran el dinero. Como prueba de que hablaba en serio, llegó a mutilar la oreja de algunas de sus víctimas y enviarla a sus seres queridos. Por esa razón, los medios comenzaron a llamarlo el Moca Orejas. Durante años logró evadir a las autoridades, mientras el miedo crecía con cada nuevo secuestro. Finalmente fue capturado, y el caso reveló la brutalidad con la que operaba. Su nombre quedó marcado como uno de los criminales más temidos de la historia reciente de México. Nivel 8. Desapariciones en México. Hay un misterio que no pertenece a las leyendas, sino a la realidad. En México existen miles de personas que un día salieron de casa y nunca regresaron. Con el paso de los años, familiares han buscado por su cuenta en desiertos, montes y terrenos abandonados, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Algunos casos logran resolverse. Muchos otros permanecen abiertos durante años. Cada fotografía colocada en una pared, cada ficha de búsqueda y cada marcha representan una historia que todavía espera una respuesta. Detrás de cada desaparición hay una familia que sigue preguntándose lo mismo. ¿Qué pasó realmente? Y mientras algunos casos reciben atención nacional, país que tenga las cifras que México tiene de personas desaparecidas. Nivel NEF EL N1RC0T R1F1C0. Durante décadas, una guerra silenciosa ha cambiado la historia de México. El narcotráfico comenzó como un negocio ilegal de drogas. Con el paso del tiempo, algunos grupos crecieron hasta convertirse en organizaciones con enorme poder económico y presencia en distintas regiones del país. Su expansión provocó enfrentamientos entre grupos rivales y operativos de las autoridades que marcaron la historia reciente del país.
Las consecuencias han afectado a miles de personas y comunidades. A pesar de los esfuerzos por combatirlo, el problema sigue siendo uno de los mayores desafíos de México, y aunque muchas de sus historias parecen sacadas de una película, la mayoría ocurrieron en la vida real. Nivel 10. Corrupción en el gobierno. Hay quienes dicen que el verdadero terror de México no vive en los bosques ni en las leyendas, sino detrás de un escritorio. A lo largo de la historia moderna de México, distintos gobiernos, funcionarios y figuras públicas de diferentes épocas y partidos han sido investigados, acusados o condenados por casos relacionados con corrupción, desvío de recursos, sobornos, abuso de poder, contratos irregulares y redes de influencia. Son temas que han aparecido una y otra vez en investigaciones periodísticas y procesos judiciales. Con el paso de los años, algunos casos llegaron a los tribunales, otros quedaron inconclusos. ¿Cuántos casos nunca llegaron a conocerse? ¿Cuántos documentos permanecen archivados? ¿Cuántas decisiones cambiaron el rumbo del país sin que la población supiera lo que ocurría detrás de puertas cerradas? Quizá ese sea el nivel más profundo de este iceberg, porque los fantasmas pertenecen a las leyendas, pero los secretos del poder pueden cambiar la historia de toda una nación.